Nunca pensé que, a mi edad, una mirada de un joven pudiera quitarme el sueño. Seguro suena gracioso, pero esa mañana estuve frente al espejo del baño casi 10 minutos, observando el rostro envejecido que me devolvía la mirada. No porque pensara que era fea, sino porque ya no reconocía a esa mujer. Soy Maggie Walker, tengo 67 años y vivo en los suburbios del sur de Denver. Llevo más de una década divorciada. Mi esposo, Frank, me dejó por una mujer casi 30 años menor. Al principio me costó, pero aprendí a vivir sola, desayunar sola, ver las noticias sola, dormir con mi gato Oliver junto a la almohada. Mi hija, que vive en Florida, de vez en cuando me manda fotos de sus hijos y algún mensaje diciendo, «Te llamo este fin de semana». Los fines de semana pasan, muchas veces, sin esa llamada. El único nieto con el que realmente tengo una relación cercana es Ethan, el hijo de mi único hijo, que ahora estudia en Boston. A veces Ethan me manda mensajes, una foto de un plato nuevo, otras veces solo, «Abuela, extraño tu pay de manzana». Cada vez que lo leo, se me ablanda el corazón. Y esta vez me dijo que venía a visitarme por unos días. «Abuela, regreso el jueves, ya compré el boleto». Desde ese día me puse a limpiar la casa, lavé los vasos que no usaba desde la Navidad pasada, limpié las ventanas, compré las velas con aroma a vainilla y canela que le gustan a Ethan. Hasta preparé una vieja receta de cazuela que Frank odiaba, pero que a Ethan le encantaba desde niño. Cuando sonó el timbre, cerca del mediodía, corrí al espejo, me acomodé el suéter, me peiné un poco. Abrí la puerta con una sonrisa lista, y allí estaba Ethan, alto, despeinado, con una mochila pesada al hombro. Y junto a él, había alguien más. Estaba un poco detrás, alto y delgado, con el cabello oscuro recogido en un moño, piel morena y una mirada tranquila, casi fuera de lugar. «Abuela», dijo Ethan con voz un poco tímida, «te presento a Jordan, mi compañero de cuarto. No tiene a dónde ir este verano. Espero que no te moleste». Jordan sonrió apenas, pero era una sonrisa defensiva, la de alguien acostumbrado a ser rechazado. Estuve a punto de preguntar por qué no me había avisado antes, a punto de decir que no estaba tan preparada. Pero en lugar de eso, me hice a un lado y dije, «Claro, pasen los dos». Ethan entró como si fuera su casa, porque lo era. Jordan lo siguió, sus pies apenas haciendo ruido sobre el piso de madera. Lo observé de reojo, no con juicio, sino con curiosidad. Jordan no era el tipo de chico universitario que suelo ver. Era callado, educado, con una madurez que no correspondía a su edad. Había algo roto en su mirada. «Le gusta estar en silencio», dijo Ethan mientras nos sentábamos a la mesa, «pero te va a caer bien. Jordan hace mejores ensaladas que yo». «No es tan difícil», dije, intentando bromear. «Antes me dabas ensalada con mayonesa, ¿recuerdas?» Jordan soltó una risita baja, breve, como si temiera romper el silencio de la casa. Serví la comida como si estuviera atendiendo a un invitado de honor. Jordan asintió agradecido cuando le serví un poco de estofado. Su mano rozó la mía al tomar el plato. Fue un roce mínimo, pero sentí que todo mi cuerpo se detenía por un segundo. Y lo que más me confundió no fue el roce, sino la forma en que me miró después. No era la mirada de un chico de 20 años viendo a la abuela de su amigo. Era una mirada directa a mis ojos, una mirada que me hizo sentir que alguien veía a través de mí. No el cabello canoso, no las arrugas, sino a la mujer que había estado escondida en silencio detrás de los suéteres. La soledad, la fragilidad, el deseo de simplemente existir. Esa noche no pude dormir. Ethan dormía tranquilo en el cuarto de siempre, Jordan estaba en la sala y yo alcanzaba a escuchar el roce de sus pantuflas por el piso, a medianoche. No me atreví a salir. Solo me quedé acostada, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándome, ¿por qué esa mirada me dejó tan inquieta? A la mañana siguiente desperté temprano, como de costumbre. La luz del sol entraba por la cortina, extendiéndose suavemente sobre la mesa de madera de la cocina. Hice café, encendí la radio bajito, la voz familiar de un viejo locutor sonaba, como cada mañana. Saqué el pan del horno, cuando escuché pasos muy ligeros, y entonces Jordan apareció en la puerta de la cocina.
Llevaba una camiseta blanca, el cabello todavía mojado, atado de manera floja en la nuca. En la mano tenía un pequeño libro. Cuando cruzamos la mirada, Jordan sonrió, una sonrisa suave, algo apenada, como si supiera que no debía ser el primero en despertar en casa ajena. Estoy acostumbrado a levantarme temprano, dijo. Jordan dijo, con la voz un poco ronca de recién despertado, bien. Le respondí, sirviendo otra taza de café. A esta casa le hace falta alguien con quien hablar por la mañana. Oliver solo maulla. Él se rió. Le empujé la taza de café hacia él. Café negro, sin azúcar, sin crema. Está bien, es mi favorito, dijo, algo sorprendido. No mucha gente menor de 30 toma café negro, le comenté riendo. Frank, mi ex, solía llamarlo veneno matutino. Tal vez porque él no necesitaba estar tan despierto. Jordan tomó un sorbo. Me quedé en silencio un momento. El comentario, breve pero no vacío, me llamó la atención. Él no solo era educado, también estaba atento, no solo a lo que la gente decía, sino a la capa de emoción debajo de las palabras. Nos quedamos un rato en silencio, sin decir gran cosa, pero no hacía falta. Isen se despertó alrededor del mediodía, con el mismo cabello despeinado, los ojos entrecerrados y la misma voz somnolienta que tenía de bebé. Se quejó del olor a tocino y luego me abrazó por detrás. Sigue siendo la mejor cocinera, dijo, apoyando su cabeza en mi hombro como un cachorro. Me reí, pero mis ojos se encontraron con los de Jordan, que observaba la escena con una pequeña sonrisa en el rostro. No era una sonrisa de celos ni de distancia, era una sonrisa con un matiz de nostalgia. Sentí un pequeño nudo en el pecho. El resto del día pasó con un ritmo extraño pero reconfortante. Isen llevó a Jordan a dar una vuelta por el barrio, mostrándole la casa de la tía Ruth, que siempre tenía algo que contar, el roble centenario donde los niños solían jugar a las escondidas, y la esquina del jardín donde Frank solía plantar jalapeños, aunque a nadie en la familia le gustaba el picante. Por la tarde los escuché riéndose en el patio trasero. Salí al porche con un vaso de té helado en la mano y vi a Jordan empujando el cortacésped, mientras Isen abrazaba un montón de pasto como si acabara de pelear con él. Los dos estaban empapados en sudor, riéndose a carcajadas como niños. Parecen sacados de un comercial de bebidas energéticas, les grité, y ambos se voltearon riendo todavía más fuerte. Estamos pensando en abrir un canal de YouTube de jardinería, dijo Isen. ¿Y cómo se va a llamar el canal?, pregunté, entornando los ojos por el sol. Jordan dejó el cortacésped, me miró y dijo, cortando con extraños. Me reí, y en ese momento sentí que volvía 20 años atrás, cuando ese patio estaba lleno de risas, de sol, de vida. Esa noche, después de una cena sencilla pero acogedora, nos sentamos a ver una película vieja, Sintonía de Amor. Isen se quedó dormido a la mitad, con la cabeza apoyada en mi hombro. Jordan seguía sentado derecho, con los ojos pegados a la pantalla, pero con la mano le cubrió discretamente las piernas a Isen con una manta. Observé la escena, un gesto pequeño, sencillo, sin pretensiones, y en mi corazón nació una sensación extraña. No era amor, no era deseo. Era solo el deseo de estar cerca de alguien. Cuando terminó la película, me levanté para apagar las luces y vi que Jordan seguía sentado allí. Película vieja, pero sigue siendo buena, dijo en voz baja. Hay cosas que no necesitan ser nuevas para llegarle a uno, le respondí. Jordan me miró, solo por un segundo, pero sentí algo moverse dentro de mi pecho. Esta vez fui directo a mi habitación, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. No cansada, no ansiosa, sino emocionada. Me puse un vestido verde claro, de esos que siempre pensaba que ya no iban con mi edad, me peiné, me puse un poco de lápiz labial. No lo hice por nadie más, lo hice por mí. Quería sentirme viva. Cuando entré a la cocina, Jordan ya estaba sentado en la mesa leyendo. Levantó la vista, sorprendido por un instante, pero lo noté. Te ves muy primaveral, dijo. Me reí, con el corazón latiendo rápido. Gracias. Hace mucho que no sentía la primavera. Al tercer día, invité a los dos al mercado local. Isen, con flojera, prefirió quedarse.
Así que Jordan y yo fuimos en auto al centro. Hablamos de películas, libros, música. No hubo silencios incómodos. Jordan eligió un ramo de lavanda y preguntó, ¿te gusta este aroma? Me gustan los aromas que me recuerdan cosas que había olvidado, le dije. Él me miró, asintió y dijo, te entiendo. Y de alguna forma, supe que realmente lo hacía. Esa tarde, mientras regaba las plantas, Jordan se me acercó con un pequeño portarretratos en la mano. Encontré esto en el garaje. Me pregunto si es tuyo. Lo miré. Era una foto de Isen y de mí, cuando él tenía 5 años, en un picnic. No recordaba cuando la había perdido. Sostuve el marco, tratando de mantener la voz firme. Gracias. Es una pieza del rompecabezas que pensé que había perdido. Jordan solo asintió y se dio la vuelta. Pero yo no podía quitarle los ojos de encima. En ese momento lo supe. 3 días, 3 mañanas, 3 miradas, unas cuantas palabras pequeñas. No podía, ni quería, ponerle nombre a ese sentimiento. Pero tenía algo claro, en una casa donde durante tanto tiempo solo habíamos sido Oliver y yo, maullando en silencio, la presencia de Jordan estaba despertando partes de mí que creía dormidas para siempre. El cuarto día, el viento soplaba. Ese viento de principios de otoño, no lo bastante frío para ponerse una chaqueta, pero sí suficiente para hacerte sentir el fresco. Estaba en la cocina, acomodando las verduras que acababa de comprar en una vieja canasta de bambú, cuando escuché que se abría ligeramente la puerta de atrás. Jordan entró, trayendo un manojo de zanahorias aún con tierra. La luz que entraba por la ventana detrás de él hacía que todo se moviera más despacio, como a otro ritmo. Olvidé lavar esto, dijo, sosteniendo las zanahorias como un niño arrepentido. Sus manos eran morenas, las uñas limpias pero un poco gastadas, manos de alguien que había trabajado de verdad, no solo tecleado. Las tomé, le di las gracias y las puse en el fregadero. Al subirme las mangas, Jordan no se fue, sino que se quedó apoyado ligeramente contra el borde de la mesa. Parece que te gusta hacer las cosas a la antigua, dijo, mirando alrededor de la cocina, los frascos de especias de vidrio, el mantel de encaje, el reloj de pared viejo. Antiguo no significa pasado de moda, respondí sonriendo. Es solo que he vivido con estas cosas el tiempo suficiente para confiar en ellas. Jordan asintió, no con una cortesía vacía, sino con un gesto sincero de acuerdo. Y de pronto sentí que quería decir algo más, como si algo dentro de mí necesitara abrirse. Así como antes pensé que Frank, mi ex, era lo único en lo que podía confiar con toda mi vida. Me arrepentí apenas lo dije. No debía haber compartido tanto. Pero Jordan no preguntó, no insistió, solo susurró. Duele cuando lo que más confías es lo que más te lastima. Lo miré, y por primera vez no vi a un joven. Vi un alma más vieja de lo que aparentaba, alguien que había quedado atrás, que había perdido la fe. Duele tanto que ni siquiera puedo confiar en mí misma, respondí con la voz apenas audible. Silencio. Pero no era un silencio incómodo, sino el silencio de 2 personas paradas frente a un espejo, viéndose reflejadas la una en la otra. Esa tarde, Isen invitó a sus amigos a salir a tomar cerveza al bar deportivo. No se lo prohibí, sabía que necesitaba un rato solo. Cuando se fue, Jordan estaba en el porche trasero leyendo. Preparé 2 tazas de chocolate caliente, salí y dejé una a su lado. ¿No es café?, preguntó Jordan, sonriendo un poco. El café es para la mañana. Esta noche necesito algo más suave, le dije, sentándome en la silla junto a él. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba suavemente a través de nuestras camisas, el aroma de lavanda de las flores llenaba el aire. Extraño a mi mamá, dijo Jordan de repente. No contesté, solo escuché. Ella solía tener un perfume, lo recuerdo claramente. La última vez que lo olí fue la noche que se fue. Sentí un nudo en el pecho. Él seguía mirando el jardín, no a mí. Mi papá no dijo nada. Solo sirvió el desayuno al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Y ya. Puse mi mano sobre el descansabrazos de la silla, muy cerca de la suya, sin tocar, solo lo suficiente para sentir la distancia. He aprendido a no pedirle nada a nadie, dijo con voz apagada.
pero a veces me canso. Lo miré. Su rostro inclinado, la luz amarilla reflejándose en sus mejillas. Sus ojos húmedos, no llorando, pero a punto de. Quise tocarle el hombro, la mano, pero no lo hice. Solo susurré. Nadie debería vivir sin esperar algo de vuelta, Jordan. Él giró y me miró. Esa mirada otra vez. Y me hizo temblar, no porque fuera tan joven, sino porque hacía tanto que nadie me miraba así. Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo no se quedaba quieto. Quería escribirle a alguien, llamar a alguien, pero no había nadie. Fui a la cocina, preparé una taza de té de manzanilla. Sobre la mesa, Jordan había dejado un cuaderno de cuero viejo. No tenía intención de leerlo, solo de apartarlo, pero se cayó una hoja escrita a mano. La tinta un poco corrida. Me pregunto si alguna vez alguien me esperará en la puerta, aunque sea una vez. Me senté, con las manos temblando, las lágrimas llenándome los ojos. Porque lo entendí. Yo había escrito exactamente lo mismo en mi diario, 30 años atrás, después de una pelea con Frank. También me había preguntado, ¿de verdad alguien quiere que regrese a casa? ¿O solo soy alguien que llega, hace las cosas, cocina y luego desaparece detrás de la puerta? Volví a poner el papel en su lugar, cerré el cuaderno con cuidado. No dije nada, pero por dentro, se había abierto una puerta. No solo hacia Jordan, sino hacia una parte de mí que había enterrado demasiado tiempo. El quinto día, lloviznaba. La casa estaba inusualmente callada, como si todos los sonidos se hubieran suavizado por la humedad. Isen había salido desde la mañana, dijo que se encontraría con algunos viejos amigos y que quizá volvería tarde. No pregunté mucho. Sabía que él necesitaba su espacio. Y yo ya no era la misma de antes. Tenía derecho a no pedir demasiado. Jordan había estado en su habitación toda la mañana. La puerta entreabierta, música de jazz sonando bajito. Pasé por el pasillo y me detuve un momento. Estaba sentado en el suelo, la laptop sobre una mesa baja, un cuaderno a su lado y una taza de café humeante. Jordan levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los míos. ¿Estás trabajando en algo?, pregunté en voz baja. Sí. Un ensayo sobre la corrupción de Baldwin. Asentí. Él escribe con verdad y con sangre, dijo Jordan, sonriendo levemente. No contesté. Solo sentí algo parecido a admiración creciendo dentro de mí. No muchos jóvenes dicen cosas así. Esa noche preparé estofado y pan con ajo. Jordan ayudó a recoger la mesa. Cuando me di vuelta para agarrar un vaso, él estaba demasiado cerca. Mi mano rozó la suya, un toque fugaz, pero sentí que el corazón me daba un salto. Jordan se sobresaltó levemente y luego sonrió. Fingí que no había pasado nada, pero al volverme sentí el calor subiendo a mis mejillas. Después de cenar, seguía lloviendo. Isen me mandó un mensaje diciendo que se quedaba a dormir en casa de un amigo. Le deseé buenas noches por texto, luego me senté en el sofá con una novela vieja que no podía leer. Mis ojos se perdían en la ventana, donde las gotas de lluvia dejaban líneas lentas, como memorias regresando. Jordan salió de su habitación con 2 tazas de té caliente en las manos. Creo que la abuela necesita esto, dijo. Sonreí al tomar una. No sé en qué momento le permití llamarme así. Nos sentamos a ver una película vieja, In the Mood for Love. No es una cinta que guste a muchos jóvenes, pero Jordan la miraba en silencio, atento a cada cuadro, como si la viviera. Cuando llegó la escena en que los 2 protagonistas se cruzan bajo la lluvia, sin detenerse, solo mirándose en silencio, vi a Jordan soltar un suspiro suave. Antes pensaba que el amor era algo que había que decir, susurró. Pero tal vez a veces el silencio duele más que el rechazo. No supe qué responder. Solo sentí que el pecho se me apretaba. Un trueno pequeño sonó a lo lejos. Me sobresalté un poco, puro reflejo, y sin darme cuenta, mi hombro rozó el brazo de Jordan. Él se giró hacia mí, no se movió, no se alejó. Nos quedamos así, cerca, casi un minuto. Podía sentir el calor de su cuerpo joven, el aroma de jabón que venía de su cuello. Mi mano seguía sosteniendo la taza de té, pero los dedos me temblaban ligeramente. Jordan inclinó un poco la cabeza, sus ojos parecían preguntar algo. No forzando,
no apurando, solo una pregunta silenciosa. No sé qué fue lo que me hizo quedarme. La soledad, el anhelo, o simplemente un momento de debilidad. Pero no me aparté. Él puso su mano sobre la mía, con tanta suavidad como si tuviera miedo de romper algo frágil dentro de mí. No retiré mi mano. La dejé allí. Nos quedamos así mucho tiempo. Sin hablar, sin movernos. Solo el sonido de la lluvia, el de la película, y dos corazones latiendo en un lugar sin palabras. Quise decir algo. Una advertencia, un rechazo, algo que pusiera distancia. Pero lo único que dije fue: «¿Tienes frío?». Jordan negó con la cabeza, apenas, y luego sonrió, con una sonrisa triste. «No. Me siento seguro». Cuando terminó la película, me levanté primero. Dejé el vaso sobre la mesa, me giré sin mirarlo. «Buenas noches, Jordan». No esperé respuesta. En el cuarto, cerré la puerta, me apoyé contra la pared y cerré los ojos por un largo rato. No sabía bien qué estaba pasando, pero sí sabía que, por primera vez en años, alguien me había tocado. No con las manos, sino con su presencia. A la mañana siguiente, el cielo se despejó después de la lluvia. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, dejando largas franjas doradas sobre el piso de madera. El aroma a café llenaba el aire tranquilo, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Pero yo lo sabía, y estaba segura de que Jordan también lo sabía. No mencionamos lo de sentarnos tan cerca, lo de tomarnos de la mano, lo de mirarnos. Todo volvió a la normalidad, hasta el punto de parecer anormal. Isen regresó por la tarde, trayendo risas y unas cervezas de una fiesta con compañeros. La casa volvió a llenarse de ruido, pero yo me sentía extraña, ajena a ese ritmo familiar. Como si alguien hubiera cambiado la decoración de mi corazón. Las cosas seguían ahí, pero ya no en el mismo lugar. Cuando Isen salió a jugar básquet con sus amigos, llevé 2 tazas de cocoa al porche trasero. Jordan estaba sentado allí, con un cuaderno sobre las rodillas, un lápiz en la mano, la mirada perdida. Me senté a su lado. Pasó un momento de silencio antes de que dijera: «Hay cosas que no se pueden guardar en un libro, ¿verdad?». Jordan sonrió. Dejó el lápiz a un lado, giró su taza en las manos, y me preguntó: «¿Alguna vez has querido desaparecer?». Preguntó Jordan de repente. Me detuve. La pregunta, sin aviso, sin motivo aparente, fue como un pequeño golpe en la mente. «Sí», respondí, mirando hacia el arce al final del jardín. «Muchas veces. Especialmente cuando tenía 52 y descubrí que Frank estaba viendo a otra persona, hace 3 años». Jordan no interrumpió. Solo se quedó quieto, escuchando, sin juzgar. No lloré. No grité. Solo me quedé callada. Puse la mesa como siempre. Horneé galletas como siempre. Esa noche preparé 2 tazas de cocoa, como siempre, y dejé una en la encimera de la cocina. Pero nadie la tomó. Me detuve, no por emoción, sino porque sentía algo atorado en la garganta. Como una palabra que no había terminado de decir en todos estos años. Antes pensaba, si desapareciera, tal vez todo sería más fácil. Nadie tendría que esperarme. Nadie tendría que verme débil. Jordan asintió levemente. Pero no desapareciste. Reí. No, porque mi hija llamó a medianoche para preguntarme cómo arreglar un pollo asado quemado. Ambos soltamos una risa corta, no una carcajada, solo lo suficiente para despejar un poco la niebla en el corazón. Desde entonces, continué, decidí vivir. No porque fuera fuerte, sino porque, si no vivía yo, ¿quién iba a hornear las galletas para Isen? ¿Quién iba a cortar la lavanda cada mañana? ¿Quién iba a escuchar la radio y recordar lo que decía el locutor en 1998? Jordan inclinó un poco la cabeza, mirándome con atención. ¿Crees que soy fuerte?, preguntó de repente. No, respondí tras un momento de silencio. Creo que eres alguien que sobrevivió. Eso pareció detener a Jordan. Bajó la vista a sus manos, que tenía entrelazadas como si intentara mantener algo unido, para que no se rompiera. Antes pensaba que, si desaparecía, nadie se daría cuenta, dijo con voz suave, pareja,
como si cada palabra tuviera que salir a través de una capa delgada de recuerdos. Cuando mi madre se fue, me senté junto a la ventana 3 días. Cada noche pensaba, mañana volverá. Tal vez solo salió a comprar un pastel, o se perdió, o necesitaba tiempo. Jordan tragó saliva, luego continuó. Pero al cuarto día, mi padre limpió su closet. No dijo nada. Solo dijo, guarda todas esas cosas de mujer. No llores. Contuve la respiración. No porque fuera algo que no esperaba escuchar, sino porque yo había oído exactamente esas mismas palabras. Pero de mi madre. No seas débil, no llores. Las mujeres tienen que aguantar. Aprendí a no necesitar a nadie, dijo Jordan, con la voz baja. Me quedé todo el año en los dormitorios, trabajé en la biblioteca, no fui a fiestas, no salía con nadie, no escribía a casa. ¿Alguna vez sientes que te estás desvaneciendo? Pregunté, con voz suave. Él giró hacia mí, asintiendo lentamente. Desvaneciéndome entre la gente. Desvaneciéndome en el espejo. A veces pensaba que la persona en el espejo no era yo. Eso me dejó helada. Yo también me había sentido así. No reconociéndome. Como si solo fuera un personaje de fondo en la vida de alguien más. Esta vez, sin dudar, extendí la mano y la apoyé suavemente sobre la suya. Pero sigues aquí, dije con suavidad. Sigues aquí sentado. Alguien te está sirviendo cocoa, ¿verdad? Jordan rió, muy bajito, y esta vez algo se rompió en ese sonido. Por primera vez, siento que no me estoy desvaneciendo, dijo. El viento sopló como una caricia ligera en el cuello. Jordan desvió la mirada, se quedó callado un momento, y luego continuó. Sé que eres mucho mayor que yo. Sé que todo esto es raro. Pero, nadie me había escuchado como tú. Retiré mi mano, la llevé a mi pecho. El corazón me latía fuerte. No tienes que explicarlo, dije en voz baja. A mí nunca me habían escuchado sin querer cambiarme. Nos miramos. Esta vez no hubo timidez, ni barreras. Solo dos almas, sin edad, buscando refugio la una en la otra. No para esconderse, sino para entender que aún podíamos ser vistos. Ese momento no necesitaba palabras. No necesitaba promesas. Solo existía. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya fuera que esta relación terminara en silencio o estallara como fuego, ese momento era real. Empecé a temer las últimas horas de la tarde. No porque oscureciera más temprano. No por el viento fino de principios de otoño. Sino por esas horas en que Isen aún no había vuelto, la casa se quedaba en silencio, y me descubría deseando que Jordan entrara en la cocina. Solo para preguntarme qué estaba haciendo. Para alcanzarme el frasco de especias de la repisa alta. O simplemente para quedarse allí, apoyado en la mesa, con las manos en los bolsillos, los ojos siguiéndome sin disimulo. Como si, en su mundo, yo fuera el punto fijo. Necesitaba esa mirada. Una noche volvimos a ver antes del amanecer. Isen se quedó dormido temprano, dejándonos a nosotros dos sentados en la oscuridad, con la pantalla parpadeando en un tenue tono azul. Cuando en la película llegó la escena donde los dos personajes caminaban junto al Danubio, hablando de amor y de la muerte, Jordan susurró. Siempre he querido tener una conversación así con alguien, toda la noche. Yo sí, respondí, medio en broma. Jordan se giró hacia mí. Pero, normalmente, la gente solo quiere hablar toda la noche con alguien a quien no quiere dejar. No contesté. El corazón me latía fuerte. Parte de mí quería alejarse, otra parte quería quedarse. Me quedé quieta, dejando que el sentimiento se apoderara de mi cuerpo, como si estuviera sentada al borde de un acantilado sin saber si iba a saltar. Jordan se acercó un poco más. El espacio entre nuestros hombros casi desapareció. Puso su brazo en el respaldo de la silla, detrás de mí. No me tocaba, pero sentía el calor, el roce casi invisible en la nuca. Maggie, susurró Jordan, si te dijera que me gustas, ¿pensarías que estoy loco? Tragué saliva. Parte de mí quería reír, otra, la parte que todavía duele cada noche cuando me acuesto sola, quería llorar. Creo que estás perdido, le dije, con la voz tan ligera como el aire. Puede ser, admitió, pero no quiero irme de donde estoy.
Por primera vez siento que, si la puerta se abre o se cierra, el poder está en mis manos. Nadie me obliga. Nadie me jala. Solo estoy ahí, con la mano en el picaporte, y el corazón hecho un lío. A la mañana siguiente no fui a la cocina. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, mirando el techo, pensando en todas las veces que estuve a punto de cometer errores y me detuve. Pero esto no se sentía como un error. Se sentía como un anhelo, como algo que había perdido dentro de mí desde hacía mucho tiempo. Escuché a Jordan abajo, el sonido de los vasos, la radio. Estaba poniendo el mismo programa que yo escuchaba cada mañana. Eso me hizo sonreír. Cuando bajé, él se giró hacia mí con los ojos brillantes, como si hubiera estado esperando. Te preparé café, dijo Jordan, con voz casual, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Gracias. No volvimos a hablar de eso. No nos tocamos. Pero cada mirada, cada buenos días era un acuerdo silencioso de que la línea entre nosotros se estaba volviendo más delgada y ninguno estaba seguro de querer mantenerla. Ese día volvió a llover. Me senté en mi pequeño estudio junto a la ventana, abriendo un cuaderno olvidado. Las páginas en blanco me confundían. Antes escribía unas líneas cada día, para guardar cosas que nadie más tenía que saber. Pero hoy no pude escribir nada. No podía envolver estos sentimientos mezclados en palabras. Escribí solo una línea, luego dudé. Si la edad es un límite, ¿quién pone las fronteras? Cerré el cuaderno de inmediato. Más tarde, por la tarde, Jordan trajo un libro viejo que había mencionado antes, El despertar, de Kate Chopin. Lo había encontrado en el garaje, revisando cajas de libros viejos. Dijiste que lo leíste cuando te divorciaste, me recordó. Lo tomé y pasé algunas páginas. Las líneas estaban subrayadas, la tinta corrida por lágrimas. Me sentí como Edna, ahogada por las expectativas, y luego ahogada otra vez por el deseo. Pero no murió, dijo Jordan. Lo miré. Palabras tan simples, pero tan importantes. Sabía que hablaba de mí. Y de él también. Esa noche, me puse un poco de perfume detrás de las orejas, algo que no había hecho en mucho tiempo. Usé una bata larga color burdeos, con cuello de encaje. No era reveladora, pero sí suave, femenina. No sé por qué lo hice. Tal vez porque extrañaba sentirme mujer, no solo abuela, no solo divorciada, no solo una mujer sola de mediana edad. Jordan estaba leyendo en la sala cuando salí, a punto de ir a la cocina por un vaso de agua. Él levantó la vista, sus ojos se congelaron por un momento. Estaba a punto de darme la vuelta, pero me llamó suavemente. Maggie. Me detuve. No me giré. ¿Puedes sentarte conmigo un rato? Su voz era tan suave como un suspiro, como si tuviera miedo de romper algo frágil entre los dos. Me giré y me senté en la silla junto a él. No hablamos. No nos movimos. Solo estuvimos juntos, en silencio. Después de un rato, Jordan extendió la mano muy despacio y la puso sobre la mía. Esta vez no la retiré. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento en mi mejilla. ¿Quieres? Susurró, sin terminar la frase. Lo miré. Vi juventud en sus ojos, deseo. Pero también respeto. Espera. Y, lo más importante, ninguna intención de poseer. Toqué su mejilla suavemente. El toque fue tan ligero como un pétalo, tembloroso como la brisa de primavera. Entonces susurré. Esta noche no. Jordan asintió levemente, retiró su mano. No estaba enojado, no insistió. Solo dijo. Gracias por no alejarme, dijo Jordan. Me levanté y caminé hacia mi habitación, poniendo la mano sobre el pecho, donde el latido parecía haber subido de nivel. Cerré la puerta, preguntándome. ¿Acabo de cruzar la línea o sigo justo al borde? Esa mañana salí temprano al mercado. El aire olía a sol fresco, húmedo y todavía con el aroma de la lluvia de anoche. Metí unas zanahorias, un manojo de albahaca y un frasco de mermelada de fresa en una bolsa de tela. Estaba por darme la vuelta cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Maggie. ¿Cuántos años han pasado? Era Bárbara, con su cabello aún peinado como un nido de cuervo, sus ojos inquietos, siempre moviéndose.
De esas personas que saben todas las noticias del pueblo, incluso las que no son del todo ciertas. Sonreí con cortesía. Escuché que tu sobrino volvió, y que trajo a un amigo, dijo, echando un vistazo a mi carrito, como haciendo inventario visual. Sí, Isen volvió por el verano, respondí con voz tranquila. Trajo a un compañero de la universidad. Ese, Jordan, ¿verdad? Acentuó el nombre y curvó los labios. Ya veo que ha estado ayudándote a regar las plantas, cortar el pasto últimamente. Muy amable, pero un poco joven, ¿no? Me quedé quieta un segundo. No sé si fue el sarcasmo en su tono o porque supe que había dejado que otros vieran algo que no debían. Solo sonreí débilmente y me retiré. Pero esa frase, un poco joven, no, seguía resonando en mis oídos, como una mancha que no se quita. Esa tarde, estaba en la cocina secando tazas cuando Isen regresó de no sé dónde, con el rostro extraño. Entró rápido, sosteniendo su teléfono frente a mí, sin decir nada. En la pantalla había una publicación de un grupo del barrio, Amistad Intergeneracional o algo más. Detrás de la cerca de madera, número 23. Debajo, una foto borrosa, Jordan y yo en el porche trasero, sentados, nuestras manos casi juntas, nuestras miradas inclinadas bajo la luz amarilla. Sentí como si me hubieran tirado una piedra al pecho. Frío. Aturdida. Sin aliento. Mamá, dijo Isen, con la voz apretada. ¿Qué es esto? No sabía qué responder. No estaba preparada para esto. No lo esperaba. Tragué saliva, tratando de mantener la voz firme. Verás. Jordan y yo tuvimos tiempo para hablar, pero no como tú piensas. ¿Cómo? Su voz se suavizó, pero sus ojos seguían llenos de confusión. Miré a mi nieto, al que había arrullado tantas noches mientras le salían los dientes. Y ahora me miraba como si fuera otra persona, como alguien de quien desconfiar. No hiciste nada malo, Isen. Pero la gente va a pensar que sí. Sonreí con tristeza. Porque soy demasiado mayor para que me amen sin ser juzgada. Isen no respondió. Se giró un poco y se sentó en su silla, con la mirada hacia abajo. Me acerqué. Puse mi mano en su hombro. El amor no siempre es como en los libros. Y no todo tiene nombre. No le mentiste a nadie. No trajiste a Jordan a la fuerza. Isen me miró. Sus ojos se suavizaron, pero había una decepción silenciosa en ellos. Confío en ti. Pero no sé si confío en Jordan. Asentí. Esa noche, Jordan tocó mi puerta. Estaba en el marco, la luz amarilla iluminando su rostro joven, lleno de preocupación. Lo siento, dijo, sin atreverse a mirarme. No te culpo, respondí. No quería que te lastimaran por lo que hice. Sonreí, cansada. Es porque no querías que me lastimaran que ahora estamos en el lugar más incómodo. Jordan dio un paso adelante. Isen me mira como a un extraño. Necesita tiempo, dije, más para mí misma que para él. Nos quedamos en la oscuridad, como sombras sin nombre. Puse mi mano en el marco de la puerta, mirando a Jordan por un largo rato. ¿Te arrepientes? Pregunté. Jordan negó con la cabeza. No. Pero tengo miedo de hacer que tú te arrepientas. No contesté. Solo dije. Mañana va a llover. Deberías irte a dormir temprano. Y cerré la puerta muy despacio. Pero mi corazón seguía abierto. Y supe, desde ese momento, que esto ya no se trataba solo de mí. No dormí por 2 noches después de que se supo la noticia. La casa estaba inusualmente silenciosa. No porque los sonidos se hubieran ido, sino porque nosotros, Isen, Jordan, yo, habíamos decidido decir menos. Como si cualquier palabra pudiera romperlo todo en 1000 pedazos imposibles de volver a unir. Evitaba mirar a Jordan por mucho rato. No porque lo odiara. Todo lo contrario. Me daba miedo que, si lo miraba, vería otra vez esa mirada. La mirada de alguien que nunca había sido amado de forma tierna, sin condiciones. Y yo también estaba hambrienta de ese amor. Me descubrí queriendo retroceder. Esa tarde, cuando Isen salió a caminar, Jordan tocó mi puerta. Sabía que vendría. Algo en la luz de la tarde, amarilla, apagada, me lo decía. ¿Podemos hablar un momento?
preguntó Jordan. Asentí, invitándolo a pasar. Jordan entró y se sentó en la silla pequeña junto al estante de libros. Ya no era el mismo chico que había estado escuchándome semanas atrás. Había un cansancio en sus hombros, en sus ojos, en su silencio. He estado pensando mucho, empezó. Sobre lo que pasó. Sobre ella. Sobre mí. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Para ser honesto, al principio no estaba seguro de lo que quería. Solo sabía que ella fue la primera persona que me hizo sentir que podía quedarme. Cerré los ojos un segundo. Sus palabras eran como un rasguño suave. Y luego empecé a querer más, continuó Jordan. No dinero, no ayuda. Su presencia. Sus ojos. Su voz. Su mano en mi hombro. Pensé que solo necesitaba consuelo. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero hubo veces en que pensé en usar eso como una razón para quedarme. Quedarme mucho tiempo. Apoyarme en ella. Lo miré por un largo momento. ¿Y lo hiciste? Jordan negó con la cabeza. No puedo. Porque entre más cerca estoy de ella, menos quiero ser alguien que le haga dudar de sí misma. Sentí las lágrimas tocando mis ojos. No cayeron, solo un leve brillo en la esquina. Gracias por ser honesto, dije, con la voz suave. Creo que yo también necesito serlo. Me levanté, serví 2 tazas de té y puse una frente a él. Me senté a su lado. No enfrente, no lejos, solo a su lado. Pensé que podía controlarlo todo, empecé. Que era lo suficientemente madura para conocer mis límites. Pero tú me hiciste ver algo claro, sigo siendo vulnerable. Sigo deseando ser tocada, como una mujer que nunca ha vivido del todo. Jordan me miró, en silencio, sin interrumpir. Y eso me dio miedo, continué. No miedo de ti. Miedo de mí misma. Miedo de perder la razón solo porque alguien me dijo mi nombre con una mirada sin juicio. No estás equivocada, dijo Jordan. Tal vez. Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. La sociedad no piensa lo mismo. Y yo, no estoy segura de ser lo suficientemente fuerte para pelear contra eso otra vez. Nos quedamos en silencio. El té se había enfriado. Escuché el tic-tac del reloj, un sonido que normalmente pasaba desapercibido, pero que ese día sonaba como un golpe directo al corazón. Me voy, dijo Jordan finalmente. Me giré hacia él. No hay prisa. No quiero herir más, dijo. Si esto sigue, uno de los dos quedará lastimado para siempre. Solté el aire, un suspiro suave de rendición. Hemos llegado demasiado lejos para ser solo extraños de nuevo, dije. Pero no lo suficiente para hacer algo, añadió Jordan. Asentí. Después de una pausa, puse mi mano sobre la suya por última vez. Llegaste a mi vida como una variable inesperada, pero tan precisa que me hizo darme cuenta de cómo había vivido todo este tiempo. Jordan tomó mi mano, no con fuerza ni con debilidad. Solo lo justo para sostener el calor unos segundos más. Y ella me hizo querer ser un mejor hombre. No por ella, sino para ser digno de esa mirada, aunque solo sea una vez. Retiré mi mano. Sonreí con una tristeza tranquila, como las noches de otoño en las que nadie espera a nadie. Entonces, no me olvides, dije. Nunca, respondió él. No fui a despedir a Jordan al aeropuerto. Él lo entendió. Yo lo entendí. No hacía falta un último abrazo en público para confirmar nada. Lo que habíamos tenido ya había dicho suficiente. Ya había vivido lo suficiente. Solo me quedé en la puerta, viéndolo arrastrar su maleta pequeña por el sendero de piedra, pasando junto a los lavandas que habíamos cuidado. No hubo promesas. No hubo un voy a volver. No hubo un espérame. Solo una última mirada sobre el hombro, suave, lo bastante larga como para exhalar un adiós silencioso. La reja se cerró detrás de él. Me di la vuelta, rozando con la mano el borde de la mesa, donde aún estaba la marca circular de su taza de té. Cada mañana, los días que siguieron pasaron en silencio. Isen se fue unas semanas después para hacer una pasantía en otro estado. La casa se volvió aún más callada, como si ya ni siquiera me atreviera a hacer ruido. Una vez, mientras regaba las plantas, Bárbara pasó, fingiendo preguntar cómo estaba.
Luego dijo, medio en broma. Escuché que el estudiante se fue. Es verdad, contesté. Los jóvenes, no se les puede retener para siempre. Solo sonreí, sin dureza, sin explicar. Porque sé que no todas las relaciones están hechas para quedarse. Hay personas que entran en nuestras vidas como una brisa por la ventana en verano, ligera, cálida, y luego se van. Pero el aroma permanece. No sé cómo te hace sentir llegar al final de esta historia conmigo. Tal vez te parezca algo incorrecto, tal vez triste. Pero si hay un momento en el que te hace detenerte y preguntarte, ¿alguna vez he vivido por completo con mis emociones? Entonces, quizá de verdad nos hemos encontrado. No en la vida real, pero sí en las cosas que no nos atrevemos a decir. Gracias por escucharme hasta aquí. Si quieres seguir escuchando historias que parecen inesperadas, pero están llenas de verdad, suscríbete al canal Daily Unexpected Stories. Nos volveremos a encontrar en otro momento de la vida. Con otra persona. A veces, incluso contigo mismo.